hablando a cada vida, Señor, de los que están presentes en este lugar. Aquel que está escuchando, Señor, este mensaje, donde quiera que se encuentre, sabemos, Señor, que tu palabra no volverá vacía. Hará la obra, Señor, para la cual tú la envías. Padre, te damos gracias por tu gran amor y tu gran misericordia sobre nuestras vidas. Te alabamos, te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Te invito a que puedas tomar tu asiento. Hay cosas que con el tiempo uno se olvida. Hay detalles, situaciones que vamos pasando por alto, cosas que ya no tenemos presente, no recordamos. Hay cosas puntuales que uno siempre mira y recuerda el momento en el cual llegaste al camino de Dios. La primera vez que Dios te habló, lo que provocó esa palabra en tu corazón, lo que sentiste. Luego, a lo largo del camino, uno comienza a vivir diferentes situaciones. Pero a pesar de que nosotros podemos olvidarnos de los detalles, de ciertas cosas que parecen no importantes, Dios no se olvida. Dios recuerda cada momento, cada situación. Pero Él recuerda con nostalgia aquellas cosas que ya no están. Lo que un día había en tu corazón y hoy ya no. Dios recuerda el momento en el cual tú dejabas todo de lado para venir a buscar la palabra de Dios. No importaba clima, no importaba ninguna situación. Lo más importante era acercarte a la casa de Dios. Dios recuerda cuando para ti no había un impedimento para orar, no había situaciones de distracción que te sacaran de la oración, porque era tu conexión con Dios. No había entretenimiento que te sacara de la búsqueda de Dios, de la lectura de la palabra. No había un programa de televisión, algo que te hiciera hacer alejarte. Había una necesidad en tu corazón. Y por cuanto había una necesidad, esa búsqueda era constante, sincera. Y Dios recuerda con nostalgia esos días donde tú lo dabas todo por Él. Donde llegaste con un corazón destruido a la casa de Dios y le dijiste: Señor, aunque sea barrer la iglesia, Señor, quiero servirte en cualquier lugar, no importa dónde, no importa lo que tenga que hacer, Señor, permíteme hacer algo. Y luego reniegas de la bendición que Dios te da. Un día con un corazón sincero dijiste: Señor, solo quiero agradarte. No importa que vaya en contra del mundo, no importa que muchos no lo entiendan. Pero con el tiempo fuiste volviéndote más calculador, distante. Con el tiempo fuiste analizando la situación. Si tenías que plantarte solo en un lugar y predicar la palabra, lo hacías. Ahora, si no están las condiciones dadas, si no va a ir tal hermano, si no van a presentarse los líderes, si no va a ir otro, ya no. Si las cosas no se acomodan conforme a lo que a mí me parece. Pero Dios recuerda. Dios recuerda cuando te despertaba en las madrugadas y tú atendías el llamado y te levantabas a orar. Dios lo recuerda. Quizás tú te olvidaste. Tú te olvidaste del tiempo que pasabas buscando en la palabra de Dios, y cuando una palabra tocaba tu corazón y te quebrantaba. Dios recuerda cuando cada día ponías predicaciones para alimentarte, porque era lo que sostenía tu día a día, lo que te daba fuerza, lo que te hacía caminar. Ibas a buscar en la radio una palabra para poder seguir adelante, para saber qué hacer ese día, para saber cómo continuar. Y la palabra te quebrantaba, Dios tocaba tu corazón, te sentías cerca de Dios. Pero hoy ya no lo haces. Pero Dios lo recuerda. Dios recuerda cuando en tu intimidad tú te quebrabas delante de Dios, porque
no se trataba de la condición, de la capacidad, sino de lo que Dios iba a hacer en tu vida. Ya que nosotros podemos olvidarnos cada situación, cada momento, Dios lo recuerda. Dios recuerda con amor todo lo que hacías con un corazón sincero para Él. Dios lo recuerda. Dios recuerda cuando venías a la iglesia y cada palabra te hacía llorar. Semana tras semana, siempre quebrantado, la palabra tocaba tu corazón. Hoy te has vuelto frío, distante. Hoy sientes que nada alcanza, que nada puede llegar hasta ese lugar. Pero Dios te recuerda. Dios recuerda cuando sentías que había una necesidad y que solo Dios podía suplir. Dios recuerda cuando caminabas por la calle orando, sabiendo que Dios iba a hacer algo en tu corazón. Cuando enfrentabas luchas y entendías que era un ataque del enemigo, entonces comenzabas a orar, a reprender en la calle. La gente por ahí te miraba, pero no te importaba. Hoy sientes vergüenza. Hoy ya no lo haces. Pero Dios recuerda cada momento, cada situación que en el desierto de nuestra vida nos hizo aferrarnos a Él, buscarle con devoción. Dios recuerda cuando estabas predispuesto a dar tu casa, a poner todo para el servicio de Dios, para que se realice una tarea, cuando te brindabas completamente. Dios lo recuerda. Dios sigue mirando aquellos detalles que fueron cambiando nuestra vida, como un padre que mira a su hijo y lo ve que se va alejando, que va cambiando, que si bien parece que está cerca, hay cosas que Dios recuerda y dice, qué lindo que era cuando eras así. Qué lindo cuando eras sincero, cuando tu corazón no cargaba todo eso. Quizás no conocías mucha doctrina, no tenías mucha palabra, pero tenías un corazón sincero. Buscabas a Dios con todo tu corazón. No entendías de profundidades bíblicas, pero a la hora de buscarle, Dios estaba en el primer lugar. Y no había nada que pueda detenerte. Dios recuerda cuando venían parientes a tu casa y tú los dejabas y le decías, yo tengo que ir a la iglesia, ahora tengo que ir a buscar de Dios. No había cumpleaños, reuniones, nada que te impidiese acercarte, porque había una necesidad en tu corazón. Tú puedes olvidarlo. Tú puedes olvidar de la manera que buscaste a Dios, pero Dios no lo ha olvidado. En el libro de Jeremías, Dios le habla a sus hijos, como quien anhela, como quien recuerda de manera nostálgica un tiempo donde ellos le buscaron con un corazón diferente. Donde ellos, en medio de su necesidad, Dios lo era todo. Así el hombre, cuando llega a los caminos de Dios, dice, Señor, yo te serviré, yo haré esto, haré lo otro. Pero luego, con el tiempo, se va volviendo cada vez más un profesional de la fe, se va alejando cada vez más. Se va volviendo calculador, frío. Pero Dios recuerda las locuras que hacías. Hay personas que hacen locuras por amor y dan grandes pruebas de amor. Bueno, Dios recuerda las locuras que hacías para buscarle a Dios. Yo me acuerdo cuando hermanos contaban que se ponían abajo de la cama para poder escuchar la radio porque la palabra de Dios estaba transformando sus vidas. Recuerdo un testimonio de hace muchos años de un varón que tenía a su hijo con un problema del corazón. Los médicos no le daban esperanza. Y este varón estaba con una pequeña radio que no lograba sintonizar. Entonces se metió debajo de la cama para poder escuchar la predicación, para poder pedirle a Dios por un milagro sobre su hija. Dios se acuerda. Esa niña fue sanada. Quizás creció. Y pudieron olvidar ese momento, esa búsqueda. Pero Dios no lo hizo. Dios se acuerda de esas locuras. Yo he estado abrazado a la radio para
que la radio pudiese sintonizarse. Quería que las personas puedan escuchar la palabra de Dios, y hay veces que cuando decía, ahí voy a sintonizarte la radio no enganchaba. Entonces buscaba un alambre, me abrazaba al grabador para que pudiese escucharse la palabra. Oh, Dios se acuerda. Dios se acuerda de todo eso. Dios se acuerda cuando no perdías la oportunidad para hablar de Él. Cuando cada situación era una posibilidad para hablarle a otro acerca de Dios. Dios se acuerda. Esa es la palabra de Dios. Yo voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia en el libro de Jeremías, en el capítulo 2 del libro de Jeremías. Allí se encuentra la palabra del Señor para esta hora. Libro de Jeremías, capítulo 2, vamos a leer del versículo 1 en adelante, y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice así el Señor: vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra de Dios le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. Aleluya. Y aleluya. El Señor nos dice, ve y clama a los oídos de Jerusalén. Hay algo que Dios quiere hablarte. Dice la Escritura, ve y diles así, me he acordado de ti. Me he acordado de todas las cosas que hemos pasado. Me he acordado de todos los días que llorabas y buscabas a Dios. Cada día la angustia era grande. Me he acordado de los días de depresión que sufrías, cuando no tenías fuerzas para ni siquiera salir de la casa, cuando no tenías ánimo para levantarte. Y la palabra era lo que te sostenía. La palabra era lo que iba dándote fuerza cada día para salir de aquel lugar de oscuridad. Dice, Dios recuerda. Si hay algo que no tenemos duda es que Dios recuerda y Dios sabe todo. Pero aquí lo menciona de una manera diferente. No está haciendo hincapié que Dios simplemente se acuerda, sino que se acuerda de manera nostálgica lo que ya no está. Es como que Dios te dijera, me acuerdo de ti cuando tú venías a la iglesia con un corazón sincero y buscabas, pero ¿por qué lo recuerda así? Y porque ya no lo haces. ¿Por qué recuerda aquellas noches cuando te levantabas a orar? Porque ya no lo haces. ¿Por qué recuerda cuando ayunabas, cuando disponías tu día para buscar de Dios? Porque ya no lo haces. Pero Dios lo recuerda. Dios recuerda cuando para ti no era un sacrificio, sino una búsqueda de Dios. Cuando hacías las cosas sin que nadie te las pida. Cuando te nacían del corazón. Cuando te brindabas completamente, Dios lo recuerda. Ahora, tú debes ver cuándo fue el momento en el cual cambiaste. Porque un día cambiaste. Un día dejaste de ser sensible a la voz de Dios. En un momento Dios hablaba a tu corazón y tú podías entender claramente. Sentías cuando Dios te enviaba a compartirle la palabra a alguien. Sentías cuando Dios te levantaba para que puedas buscarle. Cuando comprendías que Dios en la palabra quería mostrarte algo que no estaba claro para ti. Pero Él lo recuerda con nostalgia porque ya no está. Porque ya no eres ese. Ya no eres la misma persona. Dice la Escritura en el libro de Apocalipsis, tengo algo contra ti, pero dice, tengo algo contra ti. Que has dejado tu primer amor. Ese primer amor. Dios está hablando aquí de aquel amor del desposorio, de aquella joven, del noviazgo, dice otra versión. Yo me acuerdo. Dice algo muy duro porque entendiendo que Dios está hablando de algo que ya no está. Dice, recuerdo cuando me amabas.
Alguno dirá, ¿y ahora no te amo, Señor? No, eso debes saberlo tú. Él dice, yo recuerdo cuando estabas conmigo, cuando yo era el centro de tu vida. Yo recuerdo cuando todo giraba alrededor de lo que Dios iba a hacer. Recuerdo cuando ocupaba el primer lugar. Recuerdo cuando me amabas. Pero ¿qué pasó con tu corazón? Dice la Escritura, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto. Yo me acuerdo de tu primer amor, dice Dios. Hay algunos que dicen, no, yo ya he perdido ese primer amor. Es como que el primer amor en Dios es una etapa, y cuando atraviesas la etapa del primer amor, bueno, ya se vuelve más una costumbre, una religión. Es como un matrimonio que en vez de madurar y de avanzar en amarse cada vez más, en comprenderse, va desgastándose, volviéndose rutinario. Él dice, yo me acuerdo cuando me amabas. Yo me acuerdo cuando cada día buscabas la manera de agradarme, cuando buscabas servir de una u otra manera, aunque creías que no tenías lo necesario, pero querías aprender. Cuando tomaste la actitud de hacer cosas que nunca habías hecho, solo para agradar a Dios, solo confiando en que Él iba a sustentarte. Dios recuerda cuando te animaste a compartir un mensaje, una palabra, aun cuando no sabías si podías. Dios lo recuerda. Pero por alguna razón nuestro corazón se va amoldando a una forma que nos va alejando de Dios. Nos va haciendo cada vez más perder esa sensibilidad y nos impide oír esa voz que nos habla, que nos mira de manera de un recuerdo, como quien mira a su hijo cuando de repente comete un error, cuando toma malos caminos. Los padres que ven a sus hijos entrar en malos caminos y al mirarlo dice, yo veía en ti algo diferente. Yo recuerdo cuando era un niño con toda la inocencia, cuando me decía, mamá, yo voy a trabajar para ayudarte, yo voy a trabajar para que vos ya no tengas que esforzarte tanto. Y tú dices, yo me acuerdo cuando mi hijo me decía esas cosas, y hoy está ahí drogándose, delinquiendo. Yo me acuerdo cuando él era otra persona. Pero de alguna manera Dios dice, yo me acuerdo de ti. Yo me acuerdo de esos días. Me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, dice. Y del amor, de ese noviazgo, de ese primer amor. Cuando andabas en pos de mí en el desierto, era un lugar difícil. Pero Dios dice, ahí andabas en pos de mí. Yo te guiaba. Estaba a tu lado, había una relación. No se trataba de tenerlo todo. Se trataba del amor que te sostenía. No se trataba de tener todo resuelto. Mira tu vida y recuerda cuándo has sido más fiel a Dios. Si cuando todo estuvo resuelto, si cuando las cosas te fueron bien, o cuando caminabas en el desierto. Cuando estabas enfermo te levantabas a orar una y otra vez. Camino al hospital le decías, Señor, por favor, sáname hoy. Ya no quiero tener más este dolor, ya no quiero vivir más de esta manera. Dios lo recuerda. Sé que un día las cosas cambian. Un día lo que le pedimos a Dios, por su gracia, su misericordia, Dios lo hace. Y cuando lo hace, dejamos de tener ese problema. Dejamos de tener el problema matrimonial, dejamos de tener conflictos económicos o situaciones difíciles. Algo cambia. Y cambia para bien. Dios bendice nuestra vida. Pero lo que no debiera cambiar es esa relación del primer amor. Esa necesidad constante de Dios.
ese recuerdo que te hace entender quién eres, cómo Dios te llamó. Dice la palabra, yo te saqué del muladar, de la basura, porque tu vida estaba ahí al borde de la muerte. No tenías ganas de vivir, en depresión, desánimo, tristeza, angustia en el corazón, vicios. Pero sin embargo, Dios transformó tu vida. Dices, yo me acuerdo. Y me acuerdo cuando cambié tu realidad. Y me acuerdo la gratitud de tu corazón en esos días. Cuando no te importaba viajar horas para ir a la iglesia. Luego del tiempo, hay algunos que dicen, pastor, ya me voy a quedar aquí nomás porque es mucho viaje. Pero Dios recuerda cuando no te importaba. Había una necesidad. Había un primer amor. Tu vida estaba cambiando. Y te habías encontrado con una palabra que tenía la capacidad de transformarte. De levantarte en medio de la debilidad, en medio del dolor, de la angustia, en medio de la tristeza. Yo me acuerdo los momentos en los cuales enfrentaba dificultad y podía ver la mano de Dios aún en aquellas pequeñas tragedias, pequeñas situaciones que uno tiene que experimentar, como un robo o como alguna situación difícil. Pero luego uno se da cuenta que cuando eres probado en esa situación y en medio de ese momento duro, no te alejas de Dios, no cuestionas, no le reclamas. Dios te permite ver la victoria. Dios te permite ver que había un plan aún más maravilloso. Hace algún tiempo yo compartí un testimonio de un momento en el cual estaba predicando la palabra de Dios a mi padre. Y en medio de ese momento había ido a visitarlo solamente por un ratito. Pero comenzó a hacerme preguntas, así que comencé a predicarle la palabra de Dios, a contarle acerca de la tarea que estábamos realizando, cómo los comedores impactaban la vida de esos niños, su familia, y contándole cómo Dios nos llama a servirle sin buscar nada a cambio. La cuestión es que había ido por un momento y pasaron horas. Y en un momento mi padre ya estaba quebrantado. Yo decía, este es el momento, voy a hacer la oración de fe. Este es el tiempo que esperé. Y en ese momento alguien comienza a gritar afuera, porque habían abierto mi camioneta, la habían prendido fuego. Y una persona paró y empezó los gritos. Y esa misma persona fue la que lo apagó. Hasta que yo pude buscar un matafuego y esta persona lo apagó. La cuestión es que en ese momento yo pude sentir que Satanás tuvo miedo de lo que estaba pasando. Yo dije, uno puede intentar robar un vehículo, robar las pertenencias, abrirlo, pero ¿cuál es la necesidad de prenderle fuego? Algo dirá, bueno, la maldad de la gente. Sí, hay gente que prende fuego a las cosas. Pero también tenía un cuchillo clavado en la rueda. Yo dije, tanta hazaña, nadie me conoce acá. Pero yo cuando salí afuera y vi eso, sentí gozo en mi corazón. Uno dirá, inexplicable. Sí, es inexplicable, yo me reía. Mi padre me miraba como diciendo, este está loco. Y yo me reía porque entendía lo cerca que había estado y cómo él sintió eso. Así que me subí a la camioneta toda mojada, con el asiento todo quemado, con la rueda pinchada, y me volví a mi casa, lleno de gozo. Esto pasó ya hace... Aleluya, dale un fuerte aplauso al Señor. Pero ese no es el final. Porque en ese mismo lugar que me pasó eso,
El mes que viene estaré abriendo un nuevo negocio. Dios me permitió comprar ese lugar. Aleluya. Y aleluya. Santo nuestro Dios. Yo decía, Señor, yo me fundí en Pilar y tú me llevaste a abrir la primera iglesia. Señor, yo estuve años en la costa y no hice nada bueno en aquel lugar. Y tú me llevaste a predicar la palabra, a poner radios. Y ahora este lugar, que había sido como una señal, Dios me permite ingresar en ese lugar. En aquel lugar donde había ido simplemente a visitarlo, hoy Dios me abrió una puerta. Como una señal de que aquellas cosas que son difíciles en algunos momentos, yo podía haberme angustiado, podía haber visto la situación, pero yo sentí gozo en mi corazón. ¿Por qué? Porque estaba cerca de Dios, porque estaba haciendo lo que Dios había hablado a mi corazón. Aleluya, dale un fuerte aplauso al Señor. El Señor recuerda esos momentos de nuestra vida cuando estaban cargados de sinceridad, cuando tu corazón rebosaba de amor por Dios. El amor que no cuestiona, el amor que no se queja, el amor que no ve los detalles. Dice la palabra que el amor cubrirá multitud de faltas. Y cuando nosotros tenemos ese amor, tú no estás mirando el detalle de lo que Dios te envía a hacer. Tú dices, Señor, gracias porque puedo servirte aún limpiando la iglesia. Gracias, Señor, porque no soy un líder, pero puedo estar aquí compartiendo la palabra, un panfleto. Gracias, Señor, porque no tengo mucha palabra, pero puedo cocinar. Soy parte de una obra maravillosa. Me siento, Señor, en ese lugar, en ese desierto, pero en ese desierto donde camino en pos de ti, donde dependo, Señor, del maná para poder vivir, donde dependo del agua que brota de la peña, donde está, Señor, esa nube para protegerme en el día y la columna de fuego, Señor, en la noche. Yo dependo de ti. No hoy, cada día. Porque entiendo, Señor, que en esa fidelidad tú sostienes mi corazón. Me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio. Cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. ¿Qué significa esto? Tú no venías en pos de mí porque había alimento. Tú venías en pos de mí por tu amor hacia mí. Como el amor de novios que están dispuestos a hacer cualquier cosa. Así, tú me seguías, aunque no había nada. Pero aunque no había nada, en Él lo tienes todo. Aunque podía haber dificultad, aleluya. Santo es Él. Ahora, Dios te recuerda, pero tú lo recuerdas. Yo sé que mientras que esta palabra está tocando tu corazón, tú estás pensando todas esas cosas. Porque me pasó a mí. La palabra es como un espejo. Y tú recuerdas cómo eras con Dios. Tú recuerdas en qué momento cambiaste. Recuerda que te fuiste enfriando, volviéndote calculador. Pero ¿recuerdas esos momentos? ¿Recuerdas cuando buscabas a Dios? ¿Recuerdas cuando te sentías en ese primer amor? Dios lo recuerda. Ahora, ¿tú lo recuerdas? ¿O ya han quedado tan atrás que te has olvidado? Es un recuerdo tan vago que ya no viene a tu mente, pero la palabra nos refresca la mente. Cuando Dios dice yo te tomé de la basura, no es para echarte en cara lo que Él hizo por ti, es para recordarte
que muchas veces estamos en una condición de miseria, que nuestra vida no tiene ningún valor para el mundo, pero que Él nos toma desde ese lugar y transforma nuestro corazón. Hoy hay hombres y mujeres predicando la palabra de Dios que estaban con intentos de suicidio, en drogas, con una vida totalmente destruida, en depresión, que habían pasado por fracasos en su vida, pero que sin embargo Dios los ha tomado y los ha transformado en una vida de bendición, en un canal de bendición para muchos. Aleluya. Y aleluya. La palabra dice, porque este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Dios no busca personas que le honren de labios, sino que su corazón esté cerca. Dios no busca personas que tengan un gran conocimiento, una gran profundidad, sino viene acompañada de un corazón sincero, de alguien que le ama. Porque Él dice, yo recuerdo cuando me amabas, y eso era lo más importante. Yo recuerdo cuando eras sincero, y eso era todo. Porque no había dobleces en ti. Eras una carta leída delante de Dios. Porque no había capas tratando de ocultar. Porque no había cosas tratando de esconderse. Sino que eras así. Alguno dirá, nunca podemos escondernos de Dios. Claro, pero si te escondes de los demás, si muestras una capa delante de los demás, y Dios dice, yo recuerdo cuando eras sincero, cuando estabas mal y realmente así lo manifestabas, que no buscabas mostrarte como alguien que lo ha superado todo. Y no digo que la gente debe andar en derrota, sino que no se trata de mostrar algo que no eres. No se trata de tapar conductas que te alejan de Dios. Algo dirá, bueno, entonces si yo en mi casa insulto y soy una mala persona, debo comportarme del mismo modo aquí para no mostrar una careta. No, lo ideal sería que como sos aquí, seas en tu casa. La idea no es que tú te conviertas al mundo, dice la palabra, no te conviertas tú a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. No te transformes en aquello que Dios quiso sacar de tu corazón. No te vuelvas atrás del santo mandamiento, dice la palabra, que así el hombre se vuelve atrás de lo que antes entendió que le hacía daño. Dice que el perro vuelve a su vómito. Lo que comió le hizo mal, lo expulsó y ahora vuelve a tomarlo. Dice, el hombre es así. Lo que antes le hizo mal, ahora vuelve a consumirlo. Lo que antes le dañó, ahora vuelve. Dice, ¿acaso no te acuerdas? ¿No te acuerdas de dónde te saqué? ¿No te acuerdas del daño que te hizo eso? Dios dice, yo me acuerdo cuando no había orgullo en tu corazón. Cuando no te creías más que nadie. Yo lo recuerdo. Dice la palabra, Señor, ¿quién verá sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Líbrame de aquello que yo no puedo ver, percibir, lo que se esconde de mí. Pero Dios no está diciendo aquí, yo recuerdo tus faltas. Él no está diciendo, yo recuerdo tus errores. Yo te recuerdo en el muladar. Dios no dice eso. Dios dice, yo recuerdo cuando me amabas. Yo recuerdo cuando para ti, si había reunión lunes, martes, miércoles, tú buscabas a Dios. No había. Hay veces que las personas dicen, pastor, ¿cómo hago? Soy una persona que le cuesta cambiar por años, he estado en vicios, no puedo salir. Y yo siempre le doy el ejemplo de un paciente terminal que necesita tratamiento día a día. Tú eres un paciente en un estado crítico. No te puedo dar una medicación cada 15 días. No se trata de hacer un poco de terapia cada tanto. Tú eres un paciente que necesita medicación, atención, guía. Si hay actividades todos los días, intenta acercarte a lo que puedas, el comedor, en los eventos que se realicen, las reuniones, en todo, hasta que
tu organismo vaya levantando las defensas. No se trata de que no vas a fallar. Al principio seguirás cometiendo errores, tendrás luchas, tendrás recaídas, pero llegará un momento donde te sientas completamente fuerte, donde sientas que has salido de ese lugar. ¿Pero por qué? Porque Dios dice, yo recuerdo cuando andabas en pos de mí en el desierto. Bueno, ese es tu desierto, esa es tu dificultad. Pero lo que va a transformarte, lo que va a cambiar tu corazón, es ese amor hacia Dios que te hace caminar en pos de Él sin importarte. ¡Aleluya! Él va a sostener tu vida. Él va a sostener tu corazón. Yo voy a invitarte a que puedas ponerte de pie. Dice el Salmo 63, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. ¿Sigues anhelando a Dios? ¿Tu alma tiene sed? Antes escuchabas prédicas todo el día. Yo recuerdo cuando me quedaba escuchando una palabra y no podía dejar, no podía apagarlo hasta que no terminara cada predicación. Hace años atrás las prédicas siempre salían en horas pares, entonces todos sabían a qué hora comenzaba la predicación. Y cuando llegaba ese horario no importaba dónde estaba, tenía que sintonizar la radio y quedarme ahí, 1 hora, escuchando el mensaje de Dios. Porque tenía la fe de que esa palabra podía cambiar mi día, de que ese mensaje podía ser la herramienta que yo estaba necesitando, la respuesta a la situación que no sabía cómo resolver, porque sentía que Dios tenía algo para mí y era el lugar donde iba a encontrarme con Él. No importa si era en el trabajo, en el auto, donde sea, ese era el momento. Y Dios nos mira y dice, yo me acuerdo cuando era así para ti. Y hoy quizás pasa la radio, lo apagas. Hoy prefieres escuchar otra cosa. Yo me acuerdo cuando ante cualquier situación tú buscabas orar. Cuando tenías un pequeño conflicto en el trabajo, en cualquier lugar, tú ibas a orar. Alguien dirá, bueno, lo que pasa es que se tornó como una religión. Pero lo otro se volvió completamente frío. Lo otro te volviste tú tratando de resolver la situación y no dándole lugar a Dios. En Dios no se trata de que nosotros no vamos a hacer nada, sino de que oramos, buscamos la guía de Dios y avanzamos. Si es de Dios, Él nos abrirá las puertas, Él nos enseñará. Dios quiere guiarnos a un camino de bendición. Dice la palabra, me he acordado de ti y de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Si pudiste amarle y buscarle cuando no había nada, te dice, ¿por qué no hoy? Que he cambiado tu vida, que he transformado tu corazón, que te he sacado de la esclavitud del pecado. No hagas que la comodidad te aleje de Dios. No hagas que ese estado de tranquilidad, de calma, sea como un permiso para irte lejos. Porque en los tiempos de conflicto, en los tiempos de dificultad, tú buscaste a Dios con todo tu corazón. Que no sea Dios diciendo, me acuerdo de ti, sino que Él pueda verlo hoy en tu vida. Que no sea el recuerdo y el anhelo de algo que pasó, sino de alguien que vuelve al primer amor. Dice la palabra, tengo algo contra ti, pero tengo algo. Debes volver a ese primer amor. Debes volver al punto en el cual te perdiste, porque a veces decimos, ¿dónde, Señor, me extravié? ¿Dónde me alejé de ti? Vuélvete al camino, vuélvete al lugar
Vuélvete a aquello que pensaste que no era necesario y tomaste una decisión que te alejó, aunque sea en tu corazón, te alejó de Dios. Me dice, vuelve a ese lugar. Vuelve al primer amor. Vuelve a depender de mí como lo hiciste en el desierto y yo te sustentaré. Yo voy a invitar a aquel que hoy quiera abrirle su corazón a Dios. Que hoy pueda reflexionar en aquellas cosas que Dios puede estar recordando de ti. La oración en las noches, la ayuda al necesitado. Cuando no te importaba en decir que hay que comprar algo, yo lo doy. Cuando nadie tenía que pedirte nada, tú eras alguien predispuesto a dar. Cuando abrías las puertas de tu casa para bendecir la obra de Dios. ¿Sabes tú cuál es aquel recuerdo que Dios mira con nostalgia de ti? Y vuelve a ese lugar. Vuelve a sentarte en las noches a hablar con Dios. Vuelve a oír una palabra en la madrugada. Vuelve a buscarle a Dios mientras que vas al trabajo. Vuelve a hablar con Él en la calle aunque te digan que estás loco. Vuelve a acercarte a la iglesia aun cuando llueve, cuando hace frío, como antes lo hiciste. Yo voy a invitar a aquel que quiera abrirle su corazón a Dios, los que están presentes aquí o los que están escuchando esta palabra, que quieran entregarle su corazón al Señor, que puedan repetir esta oración en voz audible que dice, Señor Jesús, en esta hora yo te recibo mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón por todos mis pecados y por todos mis errores. Ayúdame a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Y aleluya, santo es Él.